Vamos a leer San Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Todavía no, pero vamos a leer esto. Para los que conocen la Biblia, es la parábola que le llamamos nosotros, y diría que mal llamada, la parábola del hijo pródigo. Y ahora a ver por qué le digo mal llamada. Hace mucho escuché esto de un pastor decir que en realidad la parábola no debería llamarse así. La verdad que no, pero bueno, se llama así. Le han puesto, o sea, no está... Todos esos títulos que usted tiene, si tiene una Biblia que tiene títulos en los párrafos, no son inspirados. Eso lo puso Sociedad Bíblica muchísimos años después que la Biblia se escribiera. Por eso tampoco a veces coinciden con la realidad. Ayudan, pero no son inspirados. Diga conmigo, rompiendo... Diga conmigo, rompiendo, no lo escucho, diga rompiendo la mentalidad de jornalero. Nunca una persona, lo voy a repetir, lo dije recién, nunca una persona irá más alto que sus pensamientos. Una de las frases culturales que tenemos los argentinos, usted sabe que nosotros los argentinos somos bastante, en realidad la sociedad generalmente es bastante sometida y tiene una mentalidad de jornalero. Nosotros tenemos un dicho que nos caracteriza y decimos de esta manera, lo atamos con alambre. ¿Sí? Y todo lo arreglamos con alambre. O sea, no es que vamos a hacer algo bien, no importa, mira, poner un alambre, capaz que sigue un tiempo más. Todo lo arreglamos así nomás. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? ¿Sabe qué tiene que ver? El problema que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual atada con alambre. Tenemos nuestra vida espiritual atada con alambre. Porque nunca iremos más alto de nuestros propios pensamientos. Si usted ve a alguien, excepto algunos que se van encendiendo, pero usted ve a alguien, ¿cómo anda? Muy bien. Tengo 3, 4 ataduras con alambre, ¿por qué andamos? No se desarma todavía. Pero le dice, excelente, súper, bendecido. No, usted no escucha mucha gente hablar así. Hace un tiempo largo desde que Dios me sanó que vengo diciendo así porque la verdad es lo que vivo. ¿Cómo anda? Súper. Maravilloso. Espectacular. Y a veces, porque lo digo en todos lados, no solamente a los hermanos. Yo tengo una vida normal, o sea, ando por la calle, qué sé yo, voy a cargar combustible y te preguntan, ¿cómo anda? Porque cargo siempre en el mismo lugar. Excelente. Te miran, ¿viste? El otro día alguien me dijo, ay, qué lindo escuchar. Fui a un negocio y me dice, ¿cómo estás? Súper, le digo. Y me dice la señora grande, qué lindo escuchar a alguien que diga eso. Digo, no solo lo digo, lo vivo. Más lindo. Le hablé de Cristo, ¿qué le iba a decir? Si es la razón de mi existencia. Ahora, el problema es cuando usted tiene a Cristo y no vive súper. No vive en la cresta de la ola. No vive allá arriba, no vive bendecido, ¿no? Entonces hay algo que está mal y generalmente Dios me mostraba esto, que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con nuestra mentalidad de jornalero, nuestra forma de pensar limitada. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso a través de esa parábola que vamos a leer. ¿Qué es atado con alambre? Así nomás. ¿Qué tal? ¿Estás orando? Sí. ¿Y cuánto tiempo estás dedicando cada día a la oración? Un rato. Ata con alambre. Porque vos lo notás que no está óptimo. No está muerto, pero tampoco está rebosando. O sea, podría estar rebosando, pero su mentalidad de mediocridad, y no estoy hablando de lo natural, sino de lo espiritual, su mentalidad de mediocridad lo lleva a vivir por debajo de lo que Dios ha preparado para él. Gracias, Fabi. Alguien se despertó. Su mentalidad lo lleva a vivir por debajo de lo que Dios ha preparado para él. O sea, a ver, Dios tiene mucho más para usted que lo que usted tiene. O sea, yo vivo apasionado, cada día oro y clamo, y Señor, dame más, quiero vivir más, quiero lograr más, quiero llegar más, quiero conocerte más. O sea, estoy en una búsqueda permanente de más, porque sé que todavía no llegué a la medida de lo que Dios tiene para mí. Entonces no te puedo decir, ¿cómo anda, pastor? Acá. Es una vida atada con alambre. Entonces,
Somos así nomás. El jornalero no tiene muchos sueños, no valora lo poco que tiene, porque es jornalero. Vamos a ver ahora en Lucas 15, no voy a tocar toda la parábola, sino que voy a ver cómo la vamos a encarar en este día, aunque sí vamos a leerla toda, desde el 11 al 32. Téngame paciencia a lo largo de la lectura, pero dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Así se llama la parábola. ¿La parábola de qué? De un hombre que tenía 2 hijos. ¿Ah? Ese debería ser el nombre de la parábola. Y el menor de ellos, ve que está el menor, pero después aparece el mayor también. ¿Por qué volcar toda la parábola en el hijo pródigo si hay riqueza en todo? Y en realidad, usted se va a dar cuenta que la parábola no se centra en el hijo menor. Después lo vamos a ver. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, ve que hay otro también, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se puso contento. No, se enojó y no quería entrar. Se empacó. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hasta ahí nomás. En primer lugar, quiero que veamos el centro de esta historia. Diga conmigo, vamos a analizar el centro. Esta parábola comienza diciendo que había un hombre que tenía 2 hijos. El centro de toda la historia es ese hombre que es el padre de los 2 hijos. Este es el verdadero sentido de la parábola. La parábola se centra en el ejemplo del padre, no ni en el ejemplo del hijo, porque más vale descartarlo, ni en el del otro tampoco, porque tampoco no entendía nada. O sea, en realidad, la parábola se centra en el dueño de casa, que era el padre de familia y el padre de los 2 hijos. O sea, el personaje principal, diga conmigo, el personaje principal es el padre. ¿A quién representa este personaje principal? Diga conmigo, a Dios. Claro, a Dios. Entonces, vamos a ver el relato desde esa perspectiva. Vamos a ver el relato analizándolo como el padre, la figura principal de todo este acontecimiento. Entonces, vamos a ver cómo se diluyen, en primer lugar, los privilegios de un hijo. El hijo menor, escuche esto, porque esto es muy importante, y vaya pensando, cada vez que yo digo algo, vaya pensando qué clase de similitud puede llegar a tener con alguno alrededor suyo, no con usted, por supuesto, sino con algunos que tiene al lado que son medios especiales, ¿eh? No digo de usted, porque usted es la mejor persona del mundo, pero tiene algunos al lado que no son tan buenos. Pero se los digo a todos.
Entonces, el hijo menor, escuche esto, se amaba más a sí mismo que a su casa y a su padre. Poco valoró el corazón del padre cuando le pidió los bienes. Nunca se le ocurrió pensar, mi papá se va a poner mal, se va a sentir defraudado por mí. Nunca consideró el padre. Vamos a vivir la vida, vamos a romper todo. Solo pensó en él, diga conmigo, egoísta. No le importó nada del padre, solo pensó en él. Cuando el padre le dio el dinero, comenzó a hacer planes hasta que finalmente se marchó. Ahora, nunca dudó en dejar su casa, en abandonar a su padre, su hermano, sus cosas. Tenía plata y él se fue. No sé qué pensó de la vida, pero él se fue y se desapareció. Ahora, el padre, cuando el hijo se va, sigue siendo el centro de la casa. Y es más, yo estoy seguro que el padre recuperó todo lo que le dio con el tiempo, recuperó todo lo que dio al hijo, a pesar de que le dio la mitad de todos los bienes. Sin embargo, el padre volvió a recuperar porque el generador de toda esa riqueza era el padre y no los hijos. El padre era el que tenía la capacidad de generar, por eso ellos estaban bendecidos. En su casa era una casa que tenían criados, o sea, tenían empleados, tenían campo, o sea que era un hombre adinerado, un hombre rico. Entonces, el padre sigue siendo el centro, aunque el hijo no le importa que lo tiene a él. La casa y el padre siguen adelante, a pesar de la ausencia del menor. Yo me imagino que el padre no va a estar, bueno, está bien, está todo bien, total, es grande. No. A ver, mi hija se casó hace una semana, y hace una semana que no la veo, yo la extraño. A pesar de que hacemos videollamada y todo, yo la extraño. Y no se fue y no sé dónde está. Y no se va a pensar que el hijo pródigo se llevó el smartphone y hacía videollamada con el padre. O sea, desde el día que se fue, el padre no supo que fue de su suerte. Y viceversa. El padre evidentemente era una persona grande, podía morir y él ni enterado. Nunca le interesó. Mentalidad de jornalero, mentalidad de alguien que no le importa la casa o lo que le da de comer, lo único que le importa a sí mismo. Sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propios gustos. El padre hizo crecer los bienes, restituyó todo. Ese hijo menor no pensaba como su padre. Nunca valoró lo que el padre edificó con muchísimo esfuerzo. Él fue y lo malgastó, lo tiró. Pero eso que él tiró, el padre lo había ganado con muchos años de trabajo. No era el fruto de cualquier cosa, era el fruto del trabajo de su padre. La falta de valoración por el padre le llevó a perder lo valioso que el padre le había dado. Ahora, fíjese cómo la pérdida, diga conmigo, la pérdida, lo lleva a actuar como un empleado de alguien más, aunque era señor. Él cuando estaba en la casa era el señor de la casa. Uno de los tres, estaba el padre y los dos hijos, y ambos, o los tres, eran señores de la casa. Los demás eran jornaleros o empleados o criados. Pero él, como se aparta de la casa, no valora al padre, ni le importa al padre, él se aparta y se va a vivir como a él le parece, en su propio egoísmo, y termina malgastando todo y viene a ser empleado de alguien más. Versículos 14 y 15 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Escuche, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? ¿Para que apacentase qué cosa? ¿Oveja? No, cerdo. Para que usted sepa, el cerdo para los judíos es un animal aborrecible, o sea, repelente, o sea, tenían prohibido comerlo, no tenían cerdos. Si vos querías ofender a un judío, tenía que decirle cerdo. Entonces, lo envían nada más y nada menos, bien denigrado, a cuidar cerdo. Encima estaba tan hambreado que quería comer la comida de los cerdos y nadie le daba, dice. De señor, en una casa donde no faltaba nada, a empleado despreciado y humillado. Ahora, esa condición en la vida de los hombres por largo tiempo, de hecho, no se llevó 2 pesos, se llevó mucha riqueza. O sea que el periodo que él vivió afuera evidentemente fue muy largo. Tampoco reflexionó de un día al otro, sino que le habrá llevado tiempo. Y mientras vivió de esta manera, o sea, de la riqueza de su padre llegó a padecer hambre, la miseria y la necesidad, y el hambre
tienen la capacidad de doblegar a los hombres y llegar a hacerlos sentir miserables. La necesidad y la miseria tienen la capacidad de doblegar a los hombres y llevarlos a hacerlos sentir miserables. Yo tuve que ser liberado de la miseria, de un espíritu de miseria. Mi padre lo tenía. Él padeció la miseria sistémica, la miseria exagerada. Había algunas comidas que no las podía comer porque era lo único que comía cuando era chico. Él no podía ver la polenta, no podía ver algunas cosas porque era todos los días durante años. Siempre cuento esto, algo que a mí me impactó. Y él siempre contaba que cuando era chiquito no tenía ropa. La única ropa que tenía era la que tenía puesta y cuando le tenían que lavar la ropa lo acostaban. Ese día estaba todo el día en la cama para poder lavar la ropa y que se seque. Y había que tratar de no ensuciarla para no quedarse encerrado todo el día en la cama. Eso es miseria. Yo escuché todo eso de la boca de mi padre. Mi padre fue un hombre muy atado, un siervo de Dios tremendo, pero en ese entonces no había revelación de finanzas. Entonces fue un hombre muy atado en la parte de finanzas. Yo recibí todo eso. ¿Sabe qué pasaba? Cuando yo estuve un poco mejor porque trabajaba bien, y yo podía comprar algo y me sentía mal. Porque tiene un espíritu de miseria. Si yo compraba una ropa, tenía que comprar barata, porque si compraba un poquito más cara me sentía, ¿cómo voy a gastar esto en mí? Es un espíritu de miseria que te lleva a vivir miserablemente aún teniendo. Y aún pudiendo disfrutar, no disfrutar porque te sentís mal. ¿Le pasa? No me conteste, pero ¿le pasa a alguien que compra algo y después se siente mal porque gastó la plata en eso? Un espíritu de miseria. Tiene, pero se siente mal gastar. Se siente mal porque él ve como gasto en realidad lo que es inversión. Entonces, hay un espíritu de miseria que te doblega, te lleva a una forma de pensar. La miseria, la necesidad, tienen la capacidad de doblegarte. El pecado lleva a las personas a perder la dignidad. Hermano, empiezan a conformarse con la humillación. No sé si usted habrá visto, pero anda un montón de personas en la calle revolviendo los contenedores. Y si usted va al centro a Rosario en las tardecitas o en la noche, va a ver tremendos carros con unos bolsones así cargados de cartón. El otro día, cuando hicimos la publicidad del Día del Niño, en una radio acá de la ciudad, la escucho para ver que me salga la publicidad, y pasaban la publicidad de una chatarrería. Y casi me quedé escandalizado porque pasaban los precios como que eran los que mejores pagaban y hablaba del precio del cartón. No me acuerdo si era 2 pesos o 2 pesos y algo el kilo que pagan. O sea que vos te juntas un carro así, tenés que tirar desde allá hasta tu casa 100 kilos de cartón para ganar 50 pesos, para ganar 200 pesos. Pero le conviene a trabajar. Pero la atadura. Yo soy cartonero y a mucha honra. ¿Dónde está la honra? Una atadura diabólica. Gente que vive mal. O sea, Argentina no está bien. Pero hay gente que le convendría trabajar, que andar haciendo esas cosas. Ganaría mucho más. Hoy un empleado de albañil, un ayudante, no sé, pero debe andar no menos de 700, 800 pesos por día. Como parte baja. A ganar 200 pesos trabajando como un burro y denigrándote como persona. Me parece que es mucho más dignificante ir cumplir 8 horas en una obra y traerte 800 pesos y no 200 por juntar cartón y andar revolviendo la basura. Pero es una mentalidad. Es una forma de pensar. Junta todo lo roto, toda la basura, lo que ya nadie le sirve, ellos lo juntan. Es una mentalidad de miseria, de jornalero. El problema es que todo esto lo tenemos no solamente en la vida natural. Cuando tenemos esa mentalidad, entramos en Cristo y en lo espiritual somos iguales. Ay, me oró el pastor, sentí un poquito la presencia de Dios. ¿Cuándo te vas a llenar? ¿Cuándo vas a disfrutar de la abundancia de lo que Dios tiene para vos? ¿Por qué tenés que andar revolviendo el contenedor a ver si enganchás algún huesito? O sea, Dios tiene que romper esta mañana nuestra mentalidad de jornaleros. El empleado o jornalero no piensa como el dueño del negocio o de la empresa, no, porque no es el dueño. Él va ahí solamente para tomar su parte. El enfoque del jornalero, que son sus propias necesidades. A ver si alcanza este mes a comer, a ver si alcanza a pagar las cuentas. Eso está enfocado solamente en sus necesidades.
¿Qué está haciendo el empresario? Tu patrón está pensando cómo crecer, cómo extenderse, si puede vender a China, si puede vender. Hay diferencia. No está pensando a ver si puede pagar la cuota del auto, si puede pagar los insumos de su empresa. No, el tipo está pensando en extenderse. ¿Cómo puede ser una estrategia de negocio? No está mirando su necesidad. Es otra la forma de pensar. La forma de pensar de un jornalero es hacia adentro, limitada, chiquita, pequeña, solo cubre necesidades. El empresario está buscando crecer, invertir, a ver de qué manera. Así era este muchacho, pero cuando se fue del padre, de la casa del padre, adquirió otra mentalidad porque la miseria te subyuga, te somete, y cuando de repente algún día dijo, voy a volver, quiero ser jornalero, aunque sea. Permítame que sea grosero. Bestia, animal. ¿Cómo vas a ser jornalero? Sos dueño de... ¿Qué te está pasando? Pero él estaba contento porque quería ser jornalero. El jornalero vive quejándose de lo que le pagan. Nada le es suficiente. Claro, porque le pagan. ¿Usted se cree que el que lo emplea a un jornalero lo emplea para hacerlo rico? No, él se va a hacer rico. Le va a pagar lo mínimo indispensable como para que sobreviva. Por eso siempre animamos que Dios, en su diseño, si usted mira la palabra de Dios, no había jornaleros dentro del pueblo de Dios. Ellos tenían jornaleros. Vaya a buscar un judío que sea empleado. ¿De dónde viene el judío? Son el pueblo de Dios. Ellos tomaron todos los principios. Nosotros conocimos a Cristo, la verdad, y no olvidamos los principios. Seguimos trabajando con una mentalidad de jornaleros. Si aplicamos esta palabra a la vida espiritual de los hijos de Dios, hay varios que se fueron a una provincia apartada, aunque siguen viniendo a las reuniones. Espiritualmente, o sea, no están en lo que Dios está haciendo acá. Ellos siguen en una provincia apartada. Viven una vida espiritual atada con alambre y miserable. No logran demasiado en su vida espiritual, llena de necesidades. Ya no le importa andar por la calle revolviendo, a ver qué pueden enganchar por ahí. Voy a escuchar YouTube, o sea, porque están vacíos, están buscando acá, buscando allá, cuando Dios lo tiene todo en su casa. Si hacen algo para Dios, lo menos posible, como el jornalero. Quiere trabajar poco y ganar mucho. Pero siempre es al revés, trabaja mucho y gana poco. Porque es jornalero, o sea, tranquilo. El empleado, siempre el patrón no le va a decir, bueno, mira, te voy a dar un súper sueldo, pero hace casi nada. No le sirve. Él quiere crecer, y la única forma de hacerlo, trabajar bastante, que rinda mucho y que le pague lo justo. Cosa que apenas cubra sus necesidades. Porque en realidad, o sea, la empresa es de él, no del empleado. Porque este va a ser empleado por una cuestión de mentalidad toda la vida y no va a cambiar, siempre va a estar necesitado. Oh, pero voy a estudiar si tengo un buen trabajo. Vas a ser un esclavo de lujo. Porque también vas a trabajar bajo patrón. Entonces vas a ser esclavo y como te acostumbres a ganar cierta cantidad de dinero, te vas a acostumbrar a gastar cierta cantidad de dinero y siempre vas a estar corto. Porque no aprendes a valorar, porque en realidad vos sabés que todos los meses viene el que tiene una empresa, tiene que hacer que las cosas vengan. Te cuida más que el empleado. Es más discreto que el empleado. El empleado vive quejándose porque Dios no los bendice a ellos. Si Dios bendice a un hermano, se pone celoso porque tiene mentalidad de miseria. A mí me alegra cada vez que veo a alguien bendecido. Pero hay gente que no se alegra, se pone celoso. Si sirven a Dios, le pesa hacerlo. Sin darse cuenta, han adquirido una mentalidad de jornaleros espirituales. Todo este problema se dio porque el Padre dejó de ser el centro de todas las cosas y ahora Él es el centro de todo. Porque cuando el Padre es el centro de todo, yo vivo con el Padre y el Padre me suple todo porque soy hijo. Ahora va a haber algo que me traspasó el corazón. Le voy a compartir una palabra que me traspasó el corazón. Entonces, lejos del Padre, seremos sometidos a esta cultura para la que no hemos nacido. Usted no nació para ser un jornalero espiritual, tampoco material, pero no es mi tema. Pero usted no nació para ser alguien limitado espiritualmente. Cuando la palabra del Señor habla de una vida abundante. Esta es una mentalidad que priva a los hijos de Dios de sus derechos. Cuando el hijo llega al límite, escuche esto, no piensa como hijo, sino como jornalero. Lucas 15, pero 17 al 19 dice,
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¡No! Qué doloroso para un padre que su hijo piense como jornalero. Usted tiene una empresa y su hijo le viene a pedir trabajo para ser empleado nada más. Qué incoherencia, qué incongruencia. Observe que cuando decidió volver a su casa, ¿qué es esto? No fue pensando en el padre: pobrecito, mi viejo está destrozado que no sabe nada de mí. Diga conmigo, pensó en su panza. Y te dan a matarlo. Pues soy padre, y usted también, que es padre, no debe sentir lo mismo. Te da ganas de agarrarlo de las patitas así, y dar la cabecita contra el piso. Pero no puede ser tan animal. ¿Cómo va a pensar? Todavía sigue pensando en él. Vamos a arreglar, pero solo para comer. El viejo se arregla. Ahora, por más que él piense así, el padre nunca deja de ser el centro. Ahora, espero que usted no venga acá de esa manera. Señor, tirame un huesito, aunque sea. Yo quiero prosperar un poquito, aunque sea, quiero salir adelante. Pero está pensando en usted, no en el Señor. Qué alegría le va a dar al Padre verme, que realmente yo me rinda, que me entregue. Qué alegría le va a darme a mi Padre, que hace tanto tiempo que no me ve. Con él no piensa de esa manera, porque él no se siente parte de la familia. Entonces, solo pensó en él. Ni importaba volver a ser hijo, solo se conformaba con suplir sus propias necesidades, abundancia de pan. El pecado nos hace olvidar de nuestra identidad y así volvemos a la casa del Padre sin reconocer nuestra propia identidad de hijos. Ahora, qué lamentable como piensa el menor, pero el mayor tampoco estaba consciente de quién era. Ninguno de los dos entendía al Padre. Observemos lo que pasó con el mayor. Versículo 25 al 31 dice así: su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó a la casa, cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, los empleados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro, la vaquilla, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Otro egoísta, no le importaba ni el hermano al tipo. Y tampoco compartía la alegría del padre. Porque por lo menos si le estaba un poco molesto con el hermano, pero si papá está contento, bueno, vamos a plegarnos a la alegría de papá. Otro egoísta más. Qué pobre hombre los hijos que tenía. Dice el 30. Pero cuando vino tu hijo, el 29. Mas él respondiendo, no, el 28 no lo terminé. Entonces se enojó y no quería entrar, se empacó. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo: Padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Reclamo, piquete. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, es tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Mire la óptica del padre. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahora, le quiero exaltar una expresión que me traspasó el corazón. Y oré a Dios para que Dios lo haga con usted, porque a mí me traspasó. El hijo mayor se enojó y él reclamó acerca de su fidelidad y su falta de recompensa. ¿Qué le dijo el padre? No. ¿Sabe qué le dijo? Hijo. Porque nunca había entendido que era hijo. Él se veía como un empleado. Nunca me diste ni un cabrito. Sos hijo. Yo sentí que Dios me dijo eso. Hijo. Dios te lo dice esta mañana a ti. Hijo. ¿Qué te pasa? ¿Nunca te diste cuenta que sos hijo? ¿Qué estás pidiendo un cabrito? Si todo lo que está acá es tuyo. Hijo. Ese hijo me traspasó, ¿no? La cosa sincera, me traspasó. El padre lo miró y le dijo, yo me imagino que le dijo hijo, hizo una pausa. ¿Entiende lo que él estaba diciendo? O sea, son mi hijo. Y aquel también les dijo, ustedes son mi sangre. Ustedes son
parte de mí, o sea, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué te vas a poner a mirar por lo que tu hermano cometió el error si ahora lo tenemos acá? Es carne de tu carne, hueso de tu hueso, yo lo soy también. Nunca te diste cuenta, así como aquel no se dio cuenta que era hijo y no me valoró, vos tampoco te das cuenta que sos mi hijo. Vivía en la casa del padre y vivía como un empleado. El tipo venía de trabajar y dice, tantos años te he servido. Él no servía al padre, trabajaba para él si era el patrón. Hay gente que sirve a Dios y dice, yo sirvo al Señor, y te servía a vos mismo. Y sos parte del reino de Dios. Privilegio servir a Dios, una honra, es un placer. Si vos podés bendecir a alguien, no esperes la recompensa de Dios por lo que hiciste. Ya el hecho que esa persona sea bendecida, ya es recompensa. Porque entendiste que sos hijo. Pero cuando no entendés que sos hijo, vivís reclamando, vivís haciendo piquete. ¿Cuándo Dios a mí me va a bendecir? No es Dios, es tu padre, sos hijo. Dale un aplauso. No podés pedir un cabrito para gozarte con tus amigos. Echale mano a lo que haga falta. Hacete un banquete, una super fiesta. Ahora, veamos el enfoque verdadero y sensato de esta historia, la mentalidad y el corazón del padre. Escuche, el padre no parió jornaleros. No dio a luz jornaleros. El jornalero solo piensa en sus limitaciones. No puedo, no voy a llegar. No tengo, eso no es para mí. El jornalero solo se queja cuando no recibe alguna cosa. El jornalero no le interesa al padre porque no es su padre, es su patrón. Él solo piensa en él. El jornalero no tiene sueños grandes porque él sabe que no los puede lograr. Es conformista, con poco se arregla. Yo me arreglo con poquito, hermano, ¿no? Aunque me bendiga un poquito, ya estoy bien yo. Nunca entendiste, hijo, ¿por qué cabrito? Todo lo que está acá es tuyo. El padre no mezquino, cuando tuvo que invertir para el hijo, mató el becerro gordo, le puso anillo en sus manos, calzado en sus pies, que eran solamente los hijos que usaban calzado, los jornaleros no usaban calzado. O sea, le puso una ropa espléndida, porque él estaba contento, porque su hijo había vuelto. Aunque el hijo volvió con la mentalidad de aunque sea ser un jornalero solo para llenarse la panza, el padre lo cubrió de amor. Porque Dios, el padre, siempre ve distinto de lo que ven los hijos. Nosotros, arruinados por el pecado, por el daño que nos causó el pecado, por vivir lejos de la casa del padre en una provincia apartada, volvimos a la casa del padre con una mentalidad retorcida. Solamente, bueno, si Dios me restaura la familia, ya está. Y después te restauró la familia y te olvidaste del Señor, porque en realidad el enfoque era equivocado. O sea, volvé a casa de papá por papá. Volvé a casa de papá por papá. O sea, no creen en vivir lleno del Espíritu Santo para ellos. Es lamentable que la mayoría de los hijos de Dios somos mediocres, espiritualmente hablando. No tenemos una vida rebosante del Espíritu, somos mediocres y nos cuesta, bueno, sí, digo, no estoy orando, Dios, siempre mediocre, siempre empleado, siempre jornalero, siempre limitado. ¿Cuándo vamos a romper nuestra mentalidad? O sea, deberíamos pasar tiempo con el Padre como nunca antes porque hay abundancia en la casa del Padre. No un cabrito. Fíjese, a ver si lo anoté por acá. Creo que no lo puse el versículo. Sí, lo puse por acá, si no lo voy a decir antes. Entonces, Él va a vestir a su hijo, lo va a hacer totalmente nuevo. Hoy Dios nos trajo para romper la mentalidad de jornalero que todavía nos tiene ajeno a todo lo que Dios quiere manifestar en nosotros. Yo lo siento muy convencido. Dejemos de pensar solo en nuestras limitaciones y problemas. El Padre quiere hacer algo grande con sus hijos hoy. Dios romperá nuestra mentalidad para que volvamos a soñar cosas grandes con Él. Entremos en la fiesta que Él preparó para nosotros. No nos molestemos porque otro esté recibiendo más que nosotros. Para nosotros también hay. Mire el versículo 28, dice, entonces se enojó. ¿Y qué hizo? No quería entrar. ¿Qué hizo el padre? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
No, sí, parece que todas las bendiciones son para él. Sale el padre otra vez. Por eso la figura principal es el padre. Decía, le rogaba, no te quedes afuera. Yo me lo imaginaba a Dios diciendo esta mañana a cada uno de nosotros, no se queden afuera, por favor. Pero si al final lo bendecía que ahora porque aquel está en el ejército, porque ahora. Y el padre sale y dice, no te quedes afuera, que la fiesta también es para vos. No te quedes afuera. Sí, pero claro, el cuestionamiento, mentalidad de jornalero, hasta que le tiene que decir, hijo, tú siempre estuviste conmigo. Y todo lo que hay acá. ¿Qué? Vamos a pedir un cabrito que ni siquiera lo había pedido. ¿Por qué se va a conformar con poco de lo que Dios tiene para hacer con usted si Él quiere darle abundancia? Hoy el Padre nos está rogando por esta palabra que entremos a la fiesta que Él prepara. Que entremos a la fiesta que Él prepara. Yo quiero invitarle que cierre los ojos. Dejemos de vivir una vida espiritual atada con alambre, hermano. No nos conformemos con una experiencia espiritual así nomás. El Padre nos quiere sobrepasar nuestras expectativas. Hoy es un día para recuperar la herencia del Padre. Dejar de vivir a medias. Dejar de vivir con olor a mugre. Y no me refiero a lo natural, sino a lo espiritual. Porque algunos quieren ser jornaleros para no dejar ciertas cosas. Entonces, aunque sea que Dios me bendiga un poquito, pero hay cosas que todavía no quiero dejar, sáquese los harapos y deje que el Señor lo vista de ropa espléndida. Y deje que Dios le diga, hijo, hijo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué no entendés que lo sos? ¿Por qué estás reclamando y no te estás dando cuenta que todo lo que sucede en esta casa es tuyo? Que todo lo que compré en la cruz del Calvario, la sanidad para tu cuerpo, la libertad para tu alma, el perdón de tus pecados, la liberación de tus vicios, la restauración de tu familia, todo eso es para vos. Yo quisiera esta mañana invitar a gente que se da cuenta que ha tenido una vida espiritual mediocre y que hay mucho más que Dios le quiere dar. Venga corriendo a la fiesta. Pase aquí adelante. Vamos a orar juntos. Y en medio de este ambiente Dios va a sanar, Dios va a liberar. Te vas a ir sano porque hemos orado para que todos aquellos que vinieron no se vuelvan con maldiciones a casa.